Y siendo las 4 de la tarde, llega Coalición Senior. Tu voz es nuestra voz. Este y todos los martes a las 4 de la tarde. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Oscar Bravo y les invito a quedarse con nosotros. Muy buenas tardes, amigas y amigos de este su programa Coalición Senior. Hoy, martes 3 de febrero, tenemos el agrado de contar aquí en el programa con el arquitecto Jaime Huerta Peralta, que es graduado de la Universidad Ricardo Palma, experto en discapacidad, accesibilidad e inclusión, quien tiene una maestría en Administración y Finanzas de SAM y que además ha sido oficial de la Fuerza Aérea. Con él vamos a conversar sobre una inquietud que él ha tenido, que tiene y a la que le ha dado atención. Pues Jaime Huerta acaba de publicar una revista digital llamada PCD. Es una revista digital que promueve, busca sensibilizar, llamar la atención acerca de la necesidad de avanzar en el tema de la inclusión social y la accesibilidad para las personas con discapacidad y toda aquella persona que requiera algún tipo de facilidad de acceso. Jaime, bienvenido al programa y queremos hacer una precisión, que tú nos cuentes también. Jaime es portador de una discapacidad motora. Así que miren qué interesante, no es solamente un interés por los terceros, sino una cuestión vivencial que lo motiva a él a intervenir en el tema de la sensibilización, valga la redundancia, para la mejor atención y posibilidades de acceso y participación de las personas con discapacidad. Jaime, qué gusto verte después de algún tiempo. Cuéntanos, por favor, cómo nace PCD y qué esperas de ella. He visto que hay unos artículos sumamente interesantes, pero cuéntanos tú, por favor, al respecto. Bienvenido. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Eh, Como tú dijiste, pues soy una persona con discapacidad física, motora, y además soy arquitecto. Entonces, resulta que soy no solamente persona con discapacidad, sino usuario de todo lo que es las mejoras que se pueden hacer para nuestra movilidad en la ciudad. Eh, Desde hace más de 25 o 30 años, desde que tuve mi discapacidad, vengo actuando en esto. Eh, He dado conferencias en prácticamente todo el Perú. He sido invitado a dar charlas en el extranjero, incluso en Hawái, que me invitaron a participar en un congreso de vida independiente. Entonces tengo una experiencia larga sobre el tema de discapacidad, de accesibilidad y lo que es inclusión. Entonces, últimamente he estado viendo que no existe ninguna comunicación que pueda ir directa a las personas con discapacidad, como una revista, ya sea digital o ya sea impresa, para señalar cuál es la situación de nuestro país en torno a la discapacidad. Entonces, esto me motivó para hacer esta revista digital que se llama PCD, Personas con Discapacidad. Eh, la, i- la idea inicial es hacer una, una revista digital que pueda llegar a todos en forma gratuita y que tenga, pues, que sea hecha con un lenguaje sencillo para dirigirnos directamente a las personas y escuchar también a las personas con discapacidad y, por supuesto, a todos los profesionales y a todos los interesados. Esta revista le estoy enviando el enlace para que puedan verla a las instituciones y a muchas personas con discapacidad que pueden servir, que pueden compartirla, porque el enlace tú lo puedes compartir. Entonces, eh,
creo que por ahí empezamos algo interesante. Muy bien. Jaime, desde ya te señalo de que tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube de este programa vamos a colocar el enlace con una nota para que la gente pueda tener acceso a la revista, a información y como tú señalaste, para hacer comentarios y, ¿por qué no?, algunas propuestas que tú puedas compartir, difundir. ¿Algún tema en particular que hayas tratado en este primer ejemplar? Mira, en esta primera revista no hay anuncios, no hay temas de, ¿qué te digo?, de actualidad en discapacidad, sino solamente he publicado 14 artículos de mi autoría, de los cuales el principal es la discapacidad y accesibilidad en el Perú y análisis del contexto actual. Ese es el artículo principal. Pero también he publicado qué significa vivir con discapacidad en el Perú, ese es otro artículo. También la diferencia entre integración e inclusión, otro artículo que es interesante. Eh, y de ahí he pasado a accesibilidad y he puesto un artículo de accesibilidad, un derecho pendiente para las personas con discapacidad en el Perú. Ahora, de mi experiencia en accesibilidad, de un trabajo que hicimos acá en Lima con la Universidad de Alabama, at Birmingham, he publicado un artículo que se llama Caminabilidad, que es un concepto clave pues, para las investigaciones sobre accesibilidad universal. También he publicado otro artículo sobre pisos podotáctiles y planos ápticos, que si bien es cierto no son muy conocidos, son básicos para una buena, para arreglar la ciudad. También Ujú. pasé a otro lado, hice un artículo con una breve historia del deporte adaptado y del movimiento paralímpico, para que Ya. conozcan cómo comenzó esto, hasta que se formó el Comité Paralímpico Internacional. Y un artículo sobre surf sobre ruedas. Ah, Suena, suena bonito el título, pero hace algún tiempo atrás, hace ya algunos años, tuvimos la iniciativa de iniciar en Huanchaco una mm, asociación para surfear las personas con discapacidad, lo que ah, ahora es adaptado y que ya en los próximos Juegos Olímpicos debe ser ya una competencia olímpica. mm, Entonces, ahí está la historia de cómo se formó esto y lo que se ha hecho en estos años. Y mm, el último, pero no el último solamente en ubicación, es un artículo sobre Antenor Montalbán, que es un héroe pues, de las personas con discapacidad en el Perú por su trayectoria de vida. Y yo creo que a las personas debe recordárselas en vida y no esperar que ya no estén para empezar a correcto. hacer alegorías y cosas en su favor, Mm. ¿no? Eso es más o menos lo que es la Eh, eh, revista, su eh, contenido. eh, sí, es realmente interesante lo que señalas y te haré algunas preguntas sobre lo que has mencionado. En primer término, bajo tu mirada, ¿qué significa ser una persona con discapacidad en el Perú? ¿Qué es una persona con discapacidad en el ¿Qué Perú? significa? Así es, ¿no? Porque es Creo parte que de tus artículos. sí, es una persona que tiene pues una gran, un gran problema eh, para adaptarse a la situación de la ciudad y de nuestras normas, ¿no? ¿Ya? Eh, ¿Por qué? Porque es difícil la comprensión de de la discapacidad por todas las personas. Entonces, Mm, normalmente la consideran la discapacidad como un problema personal, ¿ya? pero actualmente estamos en el momento en que la discapacidad se considera pues como un problema de derechos humanos, igual que la Correcto. accesibilidad, y que corresponde a la sociedad su, su, su mejora. Después Entiendo. en el artículo estoy haciendo algunos
conceptos básicos. Después hablo de la accesibilidad al transporte público, que es uno de nuestros problemas más serios. Eh, Hablo de la accesibilidad y la educación. ujú. Hablo del... En lo referente a la accesibilidad y educación, no solamente en el aspecto físico, sino en términos pedagógicos, ¿cómo ves tú qué avances, qué limitaciones ves en el tema de la educación inclusiva? Fundamentalmente en la educación pública, ¿no? Sí, también tengo ahí un pequeño artículo sobre educación en esta parte y sobre todo tengo un artículo que habla sobre la diferencia entre integración y inclusión en Ajá, la educación especialmente. Entonces, ahí tenemos que ver pues que integración sencillamente es recibir a una persona en una infraestructura que existe y que no tiene muchas veces eh, la forma de cubrir las necesidades de la persona, pero la persona tiene que adaptarse porque ahí lo envían. Te doy un ya. ejemplo, muchos colegios no tienen personal adecuado para que cuando hay un recreo, si hay una persona con discapacidad, de alguna manera la atiendan. Y en cambio, inclusión es exactamente al revés. La institución Ujú, adecua su infraestructura y sus procedimientos a la ujú, persona. Entonces, se supone que ahí tienes profesores competentes y capacitados, tienes material, en fin, todas aquellas cosas necesarias para la mejora de la educación. Entendemos que el país tiene una serie de limitaciones presupuestales, de formación y de sensibilidad también para las personas con algún tipo de diferencia. Frente a eso, ¿cómo ves tú el avance, el detenimiento o el retroceso del tema de la educación inclusiva aquí en el Perú? Es un tema que se va a empezar a desarrollar en la medida que tú, como tú dices, se pueda dar recursos a las instituciones y se pueda exigir que se cumplan las normas, porque existen normas pero que no se fiscalizan. Entonces, puedes tener un colegio que no tiene baños para chicos de primaria, puedes tener un Ajá, colegio que no tiene una rampa para acceder a las aulas, puedes tener un colegio que tiene sus aulas en el segundo piso o más arriba. Entonces, ujú, eso hay que ir primero revisando, ¿no? ¿Cuántos ya, son los colegios que están realmente adaptados y qué hay que hacer? Y ahí hacer un programa pues para adaptarlos. correcto. Mencionaste un término un poco bastante singular, digamos, algo así como caminabilidad. ¿Esto se refiere a la posibilidad de caminar, de convertirnos en peatones todos? ¿A qué alude este concepto? No, el concepto es una palabra, un concepto norteamericano que significa walkability. Entonces que acá lo Ah, hemos traducido como caminabilidad. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a la revisión de la infraestructura urbana en cuanto se refiere a vías para que las personas con o sin discapacidad puedan eh, en forma peatonal, digamos, dirigirse a donde ya, quieran ir. Y ya, está probado que cuando existe un buen sistema en las vías para el acceso, especialmente a las veredas, eso ayuda a mejorar a la salud de las personas, ¿no? Ese ya. era la de nuestro estudio con la Universidad de Alabama. Este acceso a la vereda que mencionas podría reducirse o ser parte las rampas que existen en algunas veredas. Claro, la rampa es una parte importante Ahora, de la vida. tal vez coincidas conmigo en que estas rampas, por más que tengan algún tipo de criterio técnico para el nivel de inclinación, este no siempre se respeta, ¿no? Tenemos algunos que parecen una cascada y caer en un abismo, ¿no? O subir una gran pendiente. Parece que no existe un control adecuado en cuanto a estos niveles de inclinación. ¿Coincides tú con esto?
Mira, este es un problema que yo lo he comentado incluso con el Ministerio de Vivienda. ¿Por qué? Ya, Porque anteriormente las rampas podían tener hasta una pendiente del 12%. Ahora la pendiente máxima que puede tener una rampa es del 8% o el 10%. Entonces, si yo tengo que hacer una rampa normalmente en una vereda para subir de la acera a la vereda, hay un desnivel de 18 centímetros, que es lo estándar. Entonces, y para una rampa que tenga 10% de pendiente, yo necesito una rampa que mida 1,80 m de largo. ah, Pero fíjate que las veredas, la norma para las veredas dice que las veredas deben tener 1,20 m como mínimo. Entonces, ¿dónde hago la rampa? mm, Yo hice un libro sobre accesibilidad y discapacidad hace varios años y estoy ahora por publicar una nueva edición con las nuevas normas y sobre todo con los nuevos conceptos desde la Convención de las Naciones Unidas. Tú sabes que todo ha cambiado así a es, así nivel, es. a nivel nacional. Entonces, ahí estoy planteando, por ejemplo, una forma de hacer las rampas en estas condiciones, que se baje la vereda, o sea, Ya, se haga la rampa en la vereda, en el sentido del tránsito, eh, guardando la pendiente del 10%, se haga un espacio, digamos, recto en la parte de abajo que esté al nivel de la pista y luego se vuelva a subir. Así no tendríamos que buscar cómo encontrar ese 1,80 m para hacer la claro. rampa. Tal vez coincidas conmigo en un hecho que ocurre aquí en distritos de Lima Metropolitana, en avenidas de doble sentido, donde hay rampas en ambos lados, en ambas veredas, digamos, pero la berma central no la tiene. Así O, es, o- así. o está en una dirección distinta a la del cruce, ¿no? O sea, si tú tratas de cruzar recto, no puedes porque tienes que, el espacio libre está a 1 metro o medio metro de donde tú No, debieras de no. cruzar y tienes que hacer un giro. ¿Has Lo que notado llaman, también eso? lo que llaman el paso de cebra no Ah, coincide en una esquina con el frente, ¿no? así. Entonces, y no hay muchas veces lo que tú dices en el medio de las calles, cómo pasar. Entonces, para eso la norma dice que ahí se debe rebajar esa Ya. berma al nivel de la pista, con Ah, con mínimo 90 centímetros para que por ahí sí. pueda pasar la silla de ruedas directo, pero eso pues son las A- buenas a- intenciones de las normas que nadie las fiscaliza, ¿no? sí, pues a lo que voy es que sí, está rebajada, pero no está en la línea, digamos, sino que está a 1 metro o 1,5 m de la dirección. Por eso te digo, tienes que desviarte y después regresar para poder acceder por el otro extremo de la rampa, ¿no? Eso es algo que también debiera verse, pero claro, son los buenos deseos, las buenas intenciones. Mencionaste que uno de tus artículos hablaba de una cuestión táctil. ¿Se refiere eso a las asperezas, a las figuras con volumen que hay en algunas veredas de la ciudad? Bueno, esa es la ventaja que yo tengo porque soy usuario y a la vez soy proyectista. Entonces, yo tengo la autoridad para decir Ya, cómo lo deben hacer. Entonces, eh, y para entrenar fiscalizadores, porque los fiscalizadores normalmente no los entrenan, sencillamente les dan algunas normas para que las cumplan y cuando van a hacer una inspección van con una tablilla donde está escrito todas las normas, sencillamente para poner ahí sí, no. ¿No? ya. Entonces, la discapacidad, pues es una cosa, o la accesibilidad es una cosa que necesita también un poco de criterio. Y te voy a explicar. Si tú tienes un servicio higiénico, entonces pones el baño, el inodoro, lo pones adosado a la pared derecha, o sea, eh, que quede el inodoro paralelo a la pared derecha. Entonces, una persona con discapacidad para acercarse
se acerca, se pone cerca del inodoro y no tiene ningún problema para pasarse el inodoro porque usas la mano derecha para hacer la fuerza. Pero si ¿Ya? lo pones paralelo al lado izquierdo, eso va a ser un baño, un inodoro muy bueno, pero para zurdos. ¿Por qué? Ya. Porque tú vas a tener que apoyarte en la mano izquierda, que no es la mano que normalmente tiene más fuerza. Y por favor, nada contra los zurdos, al contrario, solamente lo menciono porque dentro del mundo el 5% son zurdos, ¿no? ¿Esto podría aliviarse, crees tú, con esos tubos, esas barras de acero paralelas que están a la taza, al inodoro en algunos lugares? Normalmente sí, pero por eso te digo, hay que saber cómo ubicar el inodoro, cómo ubicar el lavatorio, para que uno Ya. pueda moverse dentro del baño, ¿no? Y todo Ajá. eso está explicado, todo eso dice cómo debe, el CONADIS ha sacado un manual para estas cosas, pero no sé si lo han publicitado, en algún momento lo hayan Pero ahora divulgado. que lo mencionas, y eventualmente a través de PCD podría ser que contribuyas a la difusión de las normas de este tipo de material educativo preparado por el CONADIS. Y algo más, con el adelanto de la tecnología, el YouTube, los tutoriales, etcétera, también podrías difundir, digamos, material educativo que se haya preparado en otros países de la región o del mundo, ¿no? El sistema ahora tiene un traductor automático, ya no hay la limitación, digamos, de que esté en otro idioma. Vas a tener esa posibilidad, esa herramienta, digamos, esa consideración en tus próximas publicaciones. Sí, por supuesto. Esta próxima publicación que debe salir, me imagino, dentro de unos 3 meses, Mm. por el proceso de publicación en Amazon y etcétera, este, tiene todo eso, tiene todas las normas, con dibujos de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? No Correcto. solamente la explico, sino la dibujo al costado para que la gente la pueda interpretar más fácilmente. Ujú. Y ahora pues con la inteligencia artificial tú puedes preguntar lo que quieras, de donde quieras, y te va a dar toda la información que hay en el mundo sobre lo que estás preguntando. Entonces, es más sencillo que antes, pero hay que tener pues criterio para utilizar estas cosas también, ¿no? Correcto, entiendo. Ahora, hay un tema que es importante de todas maneras considerar y que tal vez tu publicación, no en este número, en futuro, pueda brindar un espacio, digamos, no solamente de comentarios, como habíamos señalado al comienzo, sino de propuestas de las personas con discapacidad, de los usuarios de sillas de ruedas, de otras personas con discapacidad visual, en fin, y en general cualquier tipo de demanda que pudiera haber del mundo de las personas con discapacidad. Y te agrego un comentario, porque aquí, como te dije antes de comenzar la entrevista, también tocamos preferentemente el tema de las personas mayores, ¿no? Que no necesariamente tienen discapacidad, pero que tienen o tenemos algunas dificultades de movilidad. ¿Estás tratando de acercar estos dos mundos? ¿Hay un espacio, digamos, para estas propuestas? ¿Qué planes tienes o qué planes podrías acoger, digamos, a futuro? Bueno, definitivamente pues algo de lo que nadie se va a poder escapar es de la edad. Entonces, Mm, a partir de una edad, ya las personas comienzan a tener los mismos problemas que tenemos las personas con discapacidad. mm, Entonces, todo lo que se hace para las personas con discapacidad es bueno para las personas mayores y también para los niños, ah, que los niños tienen las mismas dificultades, digamos, que una persona mayor porque son pequeños o por su falta de experiencia. Entonces, eso también es parte, pero no existe en este momento ninguna publicación que dé un espacio para los comentarios, para hacer ¿qué te digo? Una un diálogo, especie. ¿Mm? un diálogo, digo, un intercambio. Claro, entonces eso debería plantearse, ¿no? Yo estoy en la idea de transformar también mi página web en eso, ¿no?
un sitio donde podamos conversar y donde yo pueda asesorar a las personas, ¿no? Bueno, Eh, eh, Jaime, mencionaste tu página web. ¿Tienes una página web personal o es de PCD? Tengo una página web que hicimos cuando hicimos una asociación, pero ahora que me estoy dedicando a esto ya para escribir y qué sé yo, voy a poner artículos sobre accesibilidad en esta página web. No, no es un podcast, sino es una página web donde la persona puede acercarse y puede comunicarse y normalmente pues también para hacer cursos o lo Ah, que qué sea, interesante. ¿no? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo se accede a la página? Todavía no le he puesto un nombre. Ah, ya, ya. Entonces, ese es un No. motivo más para comprometerte a una próxima conversación en unas semanas o unos días, Jaime. ¿Te parece? Yo me imagino que esto va a ser igual PCD, ¿no? Porque PCD, a pesar de que a mí no me gusta mucho la expresión, es sinónimo de personas con discapacidad y en Sí, todas partes tú ves, para abreviarlo, ponen sí. PCD, entonces ya está dentro de la mente de las personas. Entonces Ujú. hay que seguir, pues, lo que dice la publicidad. ¿Cómo no? Jaime, ¿algún comentario, recomendación para las personas con discapacidad o aquellas que estén interesadas en el tema en relación a tu publicación o en relación al tema de contactarse contigo, sugerencias, en fin, que puedas hacer para ya concluir esta conversación inicial? En este caso, yo les sugeriría y les pediría a todos aquellos que lean esta revista digital, porque estoy pasando incluso en forma personal el enlace, ya lo he Ujú, publicado en Facebook, lo he publicado en mi página personal de Facebook ujú. y en el común, para que las personas que la lean se puede compartir el enlace, no tienen que hacer nada especial, sino solamente un clic ahí y enviárselo a la persona que quieran, al WhatsApp o a donde quieran. Está Ya, programada para hacer así, ¿no? Y la revista es una revista tipo flipbook, o sea, tú vas apretando la esquina de abajo y la revista la va pasando las de página páginas, en ¿no? página, La correcto. página de ida o de vuelta, como tú creas conveniente. Y en cuanto a la página web, eh, tengo la suerte de que mi hijo hace estas cosas, entonces Ah, me ayuda, a pesar de que ya no se requiere tanto los especialistas, porque la inteligencia artificial ha cambiado todo, ¿no? Antes para ya, hacer, por ejemplo, para hacer esta revista que yo he presentado, yo necesitaba un ilustrador, una persona que me hiciera los dibujos. Ahora no, ahora le digo a la inteligencia artificial, mira, quiero una persona que vaya en una calle con silla de ruedas, que está la calle, bla, 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 le hago todo lo que y y te sale la imagen. Entonces ya correcto. no hay que buscar imágenes del internet que puedan tener que puedan Derechos. tener, digamos, que puedan ser prohibidas, que no se puedan Ah, reproducir. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te la hace, muy bien. ¿no? Y te la hace Jaime, mejor que está. sí, Jaime, muchísimas gracias por tu participación. Invitamos a la audiencia a acceder a esta revista digital que ha creado Jaime Huerta, que es arquitecto, experto en accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad, con una amplia experiencia en el tema y con una generosidad y solidaridad realmente dignas de imitar. Jaime, ha sido un gusto conversar contigo en esta oportunidad. Espero que podamos reunirnos próximamente, ya con avances en relación a la segunda propuesta y seguramente para que nos comentes la cantidad de comentarios o el tipo de comentarios que ha recibido esta primera publicación. Muchas Así gracias, es, Jaime. me Hasta interesa mucho. pronto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por Por la entrevista. Adiós. Chao. Muy bien, amigas y amigos, desde su programa Coalición Senior, continuamos con la programación del día de hoy, martes 3 de febrero, y en esta oportunidad tenemos como invitado al abogado e ingeniero ambiental Mariano Vareiro Zona, quien es además
dirigente de la Asociación de ONGs del Paraguay, Oahu, eso debe estar en guaraní, me imagino, un poco complicada la pronunciación, con quien vamos a conversar sobre un tema que nos parece sumamente coincidente con la realidad nacional. Por todos es conocido la salud como un derecho fundamental, uno de los derechos fundamentales, universales, en fin. Pero que sin embargo, en algunos países de la región, particularmente en Perú, Paraguay, se da esta coincidencia. Hay que hacer grandes esfuerzos para lograr la posibilidad de atención. Aquí Mariano nos va a contar cómo la gente tiene que estar desde las 2, 3 de la madrugada, formando largas colas, filas, llevan su mate, su café, para poder estar ahí y alcanzar, ¿no? Un cupo, un ticket, una contraseña para poder ser atendido. Bien, cuéntanos, Mariano, cómo es esta realidad y qué haces desde la Asociación de ONG de Paraguay para que no solamente esto se conozca, sino que pueda superarse. Muchas gracias, Oscar. Saludo desde Asunción, Paraguay. Estamos con una temperatura que oscila entre los 30 y 40 grados. Mm. Yo soy de Asunción, Paraguay. Paraguay es un país que tiene 6.500.000 habitantes, entre 7 millones de habitantes. Para que nos conozcan un poco los colegas que están en esta hermosa tarde, en este hermoso programa. Bueno, ya me presentaste, yo escribí un artículo que está siendo en este momento difundido por diferentes medios de comunicación sobre la atención de la salud, específicamente sobre la atención de la salud de los trabajadores. Nosotros tenemos una institución llamada Instituto de Previsión Social, donde el trabajador aporta aproximadamente $80 mensual de un Ah, salario de $400 mensual. Entonces, para entender un poco el porcentaje que el trabajador aporta y también la patronal aporta un porcentaje. En ese seguro privado, entre comillas, que es manejado por el Estado, porque finalmente el Estado no aporta nada, solo lo que hace la administración y muy mala administración, los ciudadanos y ciudadanas de la República del Paraguay para conseguir un turno con un médico tiene que ir 2 o 3 veces. 2 o 3 veces en el horario de las 2, las 3 de la mañana y formar fila para que a las 6 de la mañana tenga la posibilidad de tener, si tiene suerte, uno de los 2, 3 o 4 o 5 números para la consulta médica. Tanto es así de que mucha gente se traslada de lugares del interior con más de 4 o 5 o 6 horas para poder llegar entre las 2 o las 3 de la mañana en la capital para pelear el turno que si tiene suerte vas a conseguir a las 6 de la mañana y si tiene suerte va a conseguir de que ese médico especialista le atienda, que le atienda un traumatólogo, que le atienda una persona especializada en tiroides o que le atienda una persona que tiene una enfermedad grave. Eso cuesta bastante conseguir a pesar de que el seguro de salud para el trabajador es un seguro privado, pero administrado por el Estado. Y esto tiene mucho que ver con algunos datos que yo quiero compartir aprovechando de este programa que se ve en el Perú y gran parte de América Latina, tuyo, Oscar, de decir de que en el año fiscal 2026 el presupuesto de salud es más o menos 10.000 millones de guaraníes, que es aproximadamente, convertido en dólares sería 70, 80 millones de dólares aproximadamente. Bueno, perdón, 1.294 millones de dólares exactamente. ah, Esto representa, si bien un pequeño aumento en materia de salud, Paraguay sigue siendo uno de los países que invierte muy poco en salud. Se calcula un promedio del 3% de todo el presupuesto general de gasto que se invierte en salud, siendo que el OMS, la Organización Mundial de la Salud, plantea una inversión de mínimo el 6%. Es decir, que el Paraguay ni siquiera llega al mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y eso se refleja en la precariedad del sistema de salud que cada vez está peor. El sistema de salud del trabajador, es decir, el trabajador en el Paraguay no tiene condiciones que le aseguren una salud eh, que le permita tener una larga vida y ser productivo.
Por otro lado, el Estado tiene su salud pública, que también tiene la misma característica. La diferencia es de que ese sistema de salud pública. Sí, te escucho. Sí, ese sistema de salud pública es un sistema de salud pública que principalmente es, es mantenido y sostenido por el Estado, producto del Correcto. impuesto, pero que tiene la misma ineficiencia, que atenta contra la integridad y atenta contra la calidad de vida. Yo justamente escribí un libro que es muy común en el Perú, las polladas. En el Paraguay también hacemos Ajá, polladas, pero en el Paraguay ajá, hacemos pollada no como una actividad de diversión, de alegría, es una actividad para juntar los recursos para ajá. comprar medicamentos o para juntar los recursos para poder realizar alguna asistencia a una persona con problemas de salud. Ahí es el aporte fundamental del voluntariado. Gracias al voluntariado y a través de las polladas eh, se, se cubre la ausencia del Estado en materia de políticas públicas, en materia de salud. Sin el voluntariado en el Paraguay hubiéramos tenido más de 34.000 muertos en pandemia, tuvimos 17.000 muertos, se hubiera duplicado porque gracias a las polladas se compraron los primeros medicamentos, se hicieron las primeras asistencias y se sostuvo porque teníamos en Paraguay uno de los países que decidió parar absolutamente todo en pandemia. Todas las empresas públicas y privadas dejaron de trabajar y las personas que dependían de las empresas eh, privadas, que son trabajadores que ganan salario, quedaron sin empleo y gracias a la movilización social y la movilización del voluntariado se pudo lograr en el Paraguay cubrir esa necesidad. Por eso es muy importante de que los referentes de organizaciones de la sociedad civil, además de fortalecer nuestras organizaciones para que el voluntariado siga prestando ese servicio vital ante la ineficiencia de políticas públicas, también hagamos una crítica, como lo hacemos nosotros, a esa ineficiencia para que el Estado se dé cuenta de Ujú. sus falencias a los efectos de mejorar sus políticas públicas. Lo que tú mencionas es sumamente importante. Significa que existen asociaciones de usuarios, de pacientes, digamos, portadores de VIH, tebecianos, de personas con discapacidad, personas mayores. ¿Hay ese tipo de organización en Paraguay de manera tal que puedan hacer demandas directas o específicas en relación a un determinado tratamiento o atención de salud? Todo eso que estás citando existe. La organización más débil de Paraguay es la organización de personas de tercera edad. Ajá. Justamente ayer consultaba a una persona qué hacer con una señora víctima de maltrato de tercera edad y no hay forma de derivarle a una organización de la sociedad civil si no se deriva a una organización del Estado, de un Estado ineficiente. Entonces, sigue siendo una gran deuda, pero hay mucha demanda de los Ya. sectores Pero de hay una trabajadores en materia de legislación salud. ahora que mencionas el tema de las personas mayores, hay una legislación, un sector de gobierno, de Estado, que sea el ente rector en el tema de vejez, de envejecimiento. Sí, el Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de proveerle un subsidio a las personas que tienen más de 65 años y están en condiciones de vulnerabilidad social, que representa hoy día en dólares, viene a ser $100 mensual que le depositan al ciudadano. Hay que Ujú. siempre cuando entendemos ese subsidio, tenemos que comprender que en el Paraguay el salario mínimo es $400 y a ese subsidio a la persona de tercera edad con el 25% del salario mínimo, que es $100, que no le cubre absolutamente nada, pero bueno, hemos logrado de que tengan subsidio y hemos logrado que las personas de tercera edad, a través de una legislación especial, tengan privilegios de atención en todo el sistema público, local, nacional y departamental, ¿verdad? Como los organismos de control no son eficientes, a veces eso no se cumple en un 100%, pero sin embargo sigue siendo avance que se ha logrado a través de la lucha de las personas de tercera edad. Mencionaba justamente eso, Mariano, que el segmento de población adulta mayor es débil en organización
desde las organizaciones de voluntariado que tú conoces o algunas otras ONGs, ¿hay algún tipo de trabajo que promueva, digamos, la asociatividad de las personas mayores o de otros segmentos vulnerables como las personas con discapacidad, de manera tal que hagan sentir su voz directamente ellos? Las, pers- eh, eh, las personas con discapacidad en el Paraguay están muy bien organizados. Las personas de tercera edad están en el Paraguay muy poco organizadas. Prácticamente no existe organización de carácter nacional que defienda intereses de las personas de tercera edad. Sin embargo, han logrado ellos de la atención preferencial, el descuento en transporte público y el subsidio de $100 mensual para las personas de 65 años para arriba que están en condiciones de vulnerabilidad social. Ya. Mencionabas tú que esta preocupación y el artículo que has escrito es en relación a la atención en el seguro privado de salud de los trabajadores. Asimismo, Esto involucra, entendemos, a los trabajadores de espacios formales. ¿Qué pasa con sí, la población laboral en el mundo informal? ¿Cuál es el porcentaje de informalidad laboral que tienen ustedes en Paraguay? Te adelanto que aquí en Perú estamos sobre el 72% de informalidad sí. laboral. Eh, este seguro eh, solamente le facilita al trabajador que aporta, ¿eh? Mm, Nosotros tenemos un porcentaje muy alto eh, de personas que tienen emprendimiento. ya, Eh, Esas personas son cubiertas por el sistema de salud pública en el Paraguay. Eh, correcto. sí, la mayoría de los paraguayos eh, no tienen cobertura del sistema de salud. Eh, Tienen muy poca cobertura. Eh, eh, es más, el sistema de salud pública no da una cobertura que tiene que dar ante la necesidad de lo que se necesita. O sea, si pudiéramos hablar de cobertura de salud de personas independientes, podríamos hablar del 13%. Esas Ajá. personas independientes eh, acuden al sistema de salud, en salud, eh, seguro privado, que solo le permite, perdón, que solo le permite la consulta. Ya la compra de Ya. medicamentos en muchos casos tiene que ser realizada a través de polladas. Cuando son Oye, medicamentos complicados, a través de actividades voluntarias como las polladas que se hacen en diferentes comunidades en Asunción y en el Paraguay, ¿verdad? lo que tú mencionas, a ver si no hemos entendido bien, el 13% dices tú que es la población que se atiende, que no tiene cobertura de seguro, que se atiende en el No, no, sistema no. público. Al revés, lo que tienen Ah, seguro es el 13%. ya entendí ya. O sea que cerca del 80%, el setenta y siete por No ciento tiene no tiene seguro. seguro. O sea, No tiene, no tiene. eso podría dar un margen del 77% de informalidad laboral. Podemos dar absolutamente ese porcentaje. Es muy alto. Ya. Es muy Mariano, alto, sí, sí. Naciones Unidas ha declarado el año 2026 como el año de los voluntarios para el desarrollo sostenible. ¿Algún plan, alguna propuesta, alguna iniciativa que ustedes estén desarrollando desde esta Asociación de ONGs de Paraguay de manera de vincular la celebración, ¿no? Con el reconocimiento de necesidades de segmentos de población, por ejemplo, de las personas mayores, los jóvenes, los niños, en fin, algo de ese tipo? Nosotros tenemos una actividad ya que iniciamos el año pasado en la ciudad de Encarnación, que es frontera con la Argentina, donde en el marco del primer Congreso de Comisiones Vecinales anunciamos la declaración del año de 2026 de visibilización del voluntariado, que fue un evento muy importante en el Paraguay. Este año, del 2026, creemos importante impulsar nuevamente la reorganización de voluntarios en el marco de diferentes aspectos que hay que fortalecer. En el tema de juventud,
en el tema de personas con discapacidad que hacen voluntariado y tercera edad. Tercera edad es uno de los sectores que para nosotros son menos organizados en el Paraguay y que nosotros estamos trabajando en su organización a través de emprendedores. O sea, tenemos actividades trazadas de emprendimientos que apunte a incluirlos a ellos en la vida comunitaria, en la vida inclusive económica de la comunidad, porque como ya no aportan, se le tiene en el fondo económicamente y no tienen jubilación, ¿Ya? muchos de ellos, porque si bien el sistema de este subsidio cubre a una población importante, todavía sigue habiendo mucha gente que no le cubre. Entonces, estamos con esas ideas y con esos trabajos de tal manera que este año el voluntariado festejemos todo, festejemos jóvenes, adultos, personas con discapacidad y personas adultos mayores. Esa es la idea. Y la idea nuestra también es de que este año el gobierno nacional amplíe los beneficios que tienen los adultos mayores, dotándole de un mayor presupuesto, pasar de $100, si es posible, a $120, que para nosotros ya es importante y es un paso de demostrar la verdadera voluntad política de apoyar al adulto mayor dándole mayores recursos de asistencia, en materia de asistencia. Y si no se puede dar mayores recursos en materia de asistencia, se tenga profesionales especializados para cubrir las necesidades de personas de tercera edad en materia de salud, mayor cantidad de Correcto. traumatólogos, reumólogos, y otros profesionales que estamos debatiendo nosotros en materia también de salud. Hay un tema vinculado al proceso de envejecimiento de las personas que organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo han identificado como una oportunidad de intervención, que nos parece que es positiva, porque llama la atención acerca de las carencias futuras de las personas mayores. En nuestros países, en América Latina, los montos de las pensiones no son envidiables realmente, al contrario, son preocupantes. Y no todas las personas acceden a un monto de pensión, por más pequeño que este sea. Frente a eso ha surgido hace unos pocos años una corriente, ¿no?, que incluso es promovida desde Europa también, para el tema de los emprendimientos. Y se habla de una economía plateada y una generación plateada que incorpora a las personas de 50 años o más. Como que a los 50 años haces un alto en tu vida laboral, profesional, tu actividad, y dices, ¿qué va a ser de mi vida en el futuro? Frente a eso, se están abriendo oportunidades de capacitación, de formación, en emprendimientos, en pequeños negocios, que puedan, digamos, fortalecer las posibilidades de una economía de mejores condiciones cuando llegue la persona a los 60, 65 años, que es la edad de jubilación, o a los 60, que es la edad de inicio de la adultez mayor. ¿Qué comentario tienes al respecto? ¿Conoces experiencias de ese tipo que se estén dando ya en Paraguay? Sí, nosotros tenemos una actividad muy importante en Paraguay que es la reunión anual de OASA, o Asamblea de Gobernadores, que es del 11 al 14 de marzo, donde hay una fecha específica, que es el 11 de marzo del 2026 a las 9 de la mañana. Aquí en Asunción se va a hacer una reunión específica de sociedad civil. Nosotros vamos a instalar en esa reunión específica de sociedad civil el evento internacional del voluntariado como Año Internacional del Voluntariado, a los efectos de que se tenga en cuenta diferentes aspectos que movilizan el voluntariado y diferentes generaciones que están involucradas en el voluntariado. Entonces nosotros ya tenemos la invitación, ya tenemos la confirmación oficial de nuestra participación en este evento del BID, que se va a hacer del 11 al 14, donde vamos a delinear algunas ideas con otros colegas de América Latina que seguro van a estar en Paraguay del 11 al 14 de marzo, a los efectos de que haya políticas a nivel regional de protección a los sectores vulnerables que tenemos en América Latina y que los países que están involucrados en estos procesos también tengan políticas, ya que el BID financia a gran parte de los países de América Latina, así como condiciona el componente social, algunos aspectos del componente social
y componente ambiental para el financiamiento, también en el componente social se amplíe otros aspectos y otras visiones que tienen que ver con sectores vulnerables. Interesante lo que mencionas, sumamente interesante. Dime, ¿y cómo va la respuesta o la mirada desde la academia? ¿Qué pasa con el mundo de la universidad? ¿Hay preparaciones para la vejez? ¿Hay alguna respuesta para eso? ¿Hay alguna respuesta a la preocupación concreta que han manifestado ustedes en relación a los servicios de este seguro privado de salud para los trabajadores? Sí, de la academia también hay preocupación porque muchos de los docentes que están en la academia tienen el seguro de IPS, el seguro privado de los trabajadores. Entonces también hay preocupación. No hay una materia específica, pero sí hay preocupación de los gremios docentes que se han manifestado en este momento. Esta mañana hubo una manifestación de trabajadores, inclusive del Instituto de Previsión Social, que no tienen un salario digno, ¿verdad? Estamos hablando de que un médico está cobrando $400 y en Paraguay, en otros sistemas de salud, en el sistema de salud del gobierno central, un médico está cobrando $700, $800. Entonces, también hay una situación y tienen una sobrecarga de trabajo. Entonces, Ujú. nosotros creemos que a medida que vayamos instalando en diferentes espacios el debate de lo importante de que tengamos salud y educación, eso se va a ir revirtiendo. De hecho, se han revertido muchas cosas. En Paraguay, hace más o menos 5 o 6 años, tenemos kits escolares en los colegios, ¿verdad? Hasta Ah, el tercero de la media, que sería hasta el noveno grado. Y eso ha sido producto de la movilización y la lucha, así como hace aproximadamente 33 años tenemos el boleto estudiantil, el medio pasaje en los colectivos para los estudiantes secundarios, que fue producto de luchas de movimientos estudiantiles. Todo en Paraguay está por hacerse, todo depende de la unidad, la organización y el consenso de tener clara la lucha hacia dónde ir para ir logrando cosas. A medida que nos organicemos, vamos logrando y nosotros tenemos resultados palpantes, así como también durante este proceso tuvimos muchos palos en la rueda que ya. hasta hoy día tenemos palos en la rueda que no permite un avance rápido, permite un avance lento porque los sectores que gobiernan el Paraguay tienen sus propios intereses y entre sus intereses no está darle respuesta al pueblo, si no ya hubieran dado respuesta en el Paraguay. Tenemos gobernando un mismo partido hace 70 años. En Ah, dictadura fue el mismo partido y en democracia es el mismo partido. Entonces ahí te darás cuenta que si en 70 años había voluntad de darle respuesta a los sectores vulnerables o darle respuesta a la población paraguaya, lo hubieran dado ya ellos ah. mismos. Pero como ellos mismos no lo van a dar, vamos a seguir organizándonos para reclamar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, que nos corresponde como humanos, que nos corresponde como derecho humano y que nos corresponde como derecho constitucional. Interesante lo que mencionas y además el hecho que destacan las oportunidades que representan la celebración de este Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible. ¿Alguna identificación de aliados? ¿Cómo responde la empresa privada frente a esto en el marco de ese espíritu de responsabilidad social empresarial tan reconocido, mencionado y promovido en los últimos 20 años? Sí, esa es una muy buena pregunta. En Paraguay, las grandes empresas están muy vinculadas con el Estado porque el principal cliente de las grandes empresas es el Estado paraguayo. Sin embargo, hay sectores como los empresarios cristianos en el Paraguay que tienen una actitud solidaria, están aportando, generan espacio, en algunos casos apoyan. Y bueno, estamos trabajando de tal manera a que la voz de la sociedad civil en diferentes aspectos pueda ser escuchado y para amplificar la voz necesitamos el apoyo de instituciones que tienen solidez económica, ¿verdad? No solo tanto de los recursos, sino por los medios que se necesita para amplificar la voz. Ejemplo, o sea, hoy no íbamos a poder estar en contacto con los televidentes que escuchan tu programa si no teníamos la herramienta del Zoom, ¿verdad? Y Ah, el Zoom es de una empresa privada. Entonces nosotros lo que hacemos es de que todas las empresas que quieran colaborar y que tengan responsabilidad social y quieran acompañar la cuestión del ambiental también, sean bienvenidos y puedan hacer sus aportes. De hecho, en Paraguay hay
organizaciones no gubernamentales sostenidas exclusivamente por empresas privadas. Por Ah, ejemplo, la Fundación Santa Librada. Hay varias organizaciones que tienen, por ejemplo, la empresa Coca-Cola tiene su fundación que trabaja el tema de responsabilidad social. Y bueno, así sucesivamente estamos tratando de ponernos de acuerdo de que todos queremos un país que claro. incluya a todos y queremos un país sano. Mencionaste hace un momento empresarios, empresarios cristianos. Las comunidades de fe, ¿no? Los cristianos, los católicos, las comunidades evangélicas, la comunidad judía, bajay, budista, o sea, ¿existe algún colectivo interreligioso que una estos esfuerzos de fe o son solamente algunas comunidades aisladas, como tú has mencionado, los cristianos? Sí, hay un espacio interreligioso de los religiosos. Lo que todavía no se está pudiendo hacer es un espacio interreligioso de los que son pueblo de las religiones. ¿Verdad? Entiendo. La cúpula de las religiones tienen su espacio, ¿verdad? Sin embargo, hay trabajos comunes porque, por ejemplo, la comunidad judía ahora está trabajando en el mejoramiento de la infraestructura de una plaza. La plaza es usada por toda la gente. Ajá, Entonces, hay aportes de la comunidad judía en materia de apoyo a comunidades indígenas. Después hay apoyos de los cristianos evangélicos en materia de consumidores de droga, ¿verdad? ya, La Iglesia Católica tiene comedores para personas de tercera edad, por ejemplo, en ajá, situación de vulnerabilidad, que es lo que yo conozco, y creemos de que ese es un proceso muy interesante, ya que nosotros hemos sobrevivido de 1800 hasta la fecha gracias a la solidaridad, porque ya claro, tuvimos la experiencia de una guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, que buscó exterminar al pueblo paraguayo. Y en ujú, 1930 y algo, cuando el pueblo paraguayo se estaba levantando otra vez, tuvimos otra vez una guerra contra Bolivia, Bolivia contra nosotros, todos tratando de sacarnos un pedazo de la tierra y tratando de que el paraguayo desaparezca. Sin embargo, el paraguayo se mantuvo a través de la solidaridad y un elemento muy importante que quiero compartir contigo, Oscar, y con tus televidentes. El Paraguay es un país bilingüe. El ya, paraguayo habla español y guaraní sin importar la clase social, sin importar la etnia. O sea, un ujú, paraguayo habla, entiende y comprende, y es más, es una de las materias, con la materia inglés, castellano, el guaraní. Entonces, nosotros somos un país bilingüe que en todo momento nos prohibieron, nos persiguieron la lengua, y como dice Eduardo Galeano en sus libros Las venas abiertas de América Latina, el Paraguay mantuvo su lengua. Su lengua nunca fue sometida, nunca fue sometido. Y de eso nos pone orgullosos, así como sí, la, sí, la sí, actitud nuestra permanente de solidaridad, ¿verdad? El paraguayo siente y expresa su sentimiento en guaraní. No es lo mismo decir te quiero en español, I love you en inglés o rojaijú en guaraní. Rojaijú tiene un elemento muy fuerte, así como el pollo ayú es mano unida. O sea, tiene mucha fuerza en el corazón del paraguayo porque tiene que ver con sus orígenes. correcto. Interesante lo que mencionas, eh, Mariano, ¿no? Y te pediría algún comentario final porque me están haciendo señas de la producción que ya estamos llegando al término de la conversación el día de hoy. Te comprometo a seguir conversando un poco más próximamente sobre estos importantes temas de preocupación general para la comunidad y en particular a las personas más carenciadas de nuestros países. Te escuchamos. Sí, pedirle a toda la gente que se una más que nunca en este año internacional del voluntariado para el desarrollo o por el desarrollo, que promueva en sus comunidades pequeñas actividades, que salga de su casa, que hable con el vecino, que hagan reuniones para hablar de diferentes temas. Podemos hablar de fútbol, podemos hablar del medio ambiente, podemos hablar de la historia del barrio, invitarle al abuelo porque conoce la historia. El barrio no se creó solo, el barrio tiene No, una historia y el que construyó esa historia está sentado en tu casa, está sentado en la casa del vecino, mm, y de esa manera nos vayamos sumando de tal manera que la solidaridad que se refleja a través de la acción voluntaria siga siendo la fortaleza de los países como los nuestros, que han crecido a pesar de los pésimos gobernadores que tuvimos o gobernantes que tuvimos. Seguimos vivos y seguimos adelante, mi querido Oscar.
Gracias por el espacio. Nuevamente saludo desde Asunción, Paraguay, y Gracias de a la ti, Asociación Mariano. Poyayú. Gracias a ti. Un abrazo y nos vemos próximamente aquí. Adiós. Hasta pronto. Bien, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde. Compartan el enlace y esperamos sus comentarios, noticias, sugerencias. Será hasta la próxima semana. Nos vemos. Gracias por su sintonía.